Buenas, nosotros somos Jason Brenes Vázquez y Gravin Esquivel Salazar y hoy vamos a enseñar cómo es el manual de instalación, además del manual técnico y cómo funciona el programa del simulador de votaciones. Entonces, bueno, en Internet, como primer paso, vamos a buscar el padrón electoral. Nos vamos a ir a la página del Tribunal Supremo de Elecciones, descarga del Padrón Nacional Electoral y nos vamos a ir aquí, donde dice descargar. Entonces, al descargar, vamos a obtener esta carpeta. Es un archivo .zip que adentro contiene el padrón completo, léame y distelec, los tres como archivos de texto. Yo acá ya me tomé la tarea de descomprimirlos en esta carpeta. Entonces, vamos a ver. También ocupamos el .cpp y el archivo encabezado para la ejecución de este programa. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a abrir acá pruebas para el proyecto 1, que es el archivo, básicamente. Es un nombre significativo para la elaboración del programa. Entonces, bueno, esto no se puede ejecutar aún. Entonces, vamos a copiarlo y vamos a abrir un nuevo proyecto que va a ser una consola de aplicaciones. Le voy a poner proyecto 1, algoritmos, y vamos a pegar el código. Entonces, acá el proyecto aún no funciona, pues nos falta poner todos los archivos necesarios en la misma carpeta. Entonces acá, bueno, yo puse el nuevo archivo de la nueva consola de aplicaciones, la puse en la carpeta en la que estuve trabajando. Entonces vamos a tomar el archivo .h, el archivo encabezado, el padrón y el distelec. Estos los vamos a copiar y los vamos a pegar donde se encuentra el .cpp del proyecto. Entonces ya lo vamos a copiar. Esperamos un momento a que se copien todos estos archivos. Y técnicamente ya debería funcionarnos la, este, este código. Entonces vamos a ver. Como vemos, ya inició. Voy a esperar un toquecito a que comience para dar paso a cómo funciona el .exe y pronto volveré para explicar las últimas funciones de este archivo. Entonces vemos ya acá que tenemos todo el simulador. Funciona correctamente. Entonces, eso sería. Bueno, entonces, en una misma carpeta se colocan estos tres archivos, los cuales ya se mencionaron cómo se descargaron anteriormente. Entonces, primeramente, para que funcione, se tiene que descargar, bueno, se tiene que cargar los datos del padrón electoral y del Distelec, lo cual esto puede tomar un par de segundos. Una vez cargado esto, posteriormente se tiene que preparar la encuesta para poder iniciar la simulación. Pero vamos a mostrar algunas funciones que tiene esta sección. La primera de ellas es que por default ya trae 5 preguntas preparadas, lo cual permite iniciar la encuesta de una vez. En el caso que no haya el mínimo de preguntas necesarias, no se va a poder preparar la encuesta para poder realizar la simulación. Aquí lo podemos ver. Por lo cual, se tiene que agregar otra pregunta. Por ejemplo, podemos preguntar cuántos títulos tiene Saprissa. Vamos a decir que tiene 39, 30, 20. Y ahora sí podríamos inicializar la encuesta con las preguntas necesarias. También podemos tener otro caso en el que te hagamos más preguntas de las mínimas, más de 5.
en el cual podríamos poner eh, cuántos colores tiene el arco iris. Puedo decir que tiene siete, que tiene cinco, o no opina. Y en este caso, a la hora de preparar encuesta, va a mostrar las preguntas y el número de vínculo para elegir cuáles de las cinco preguntas se van a elegir. En este caso, vamos a proponer este orden y aquí se va a mostrar que se agregaron dichas preguntas. Ahora, una vez se preparó la encuesta, que es la opción número 6, bueno, antes se agregó la lista de votantes y se preparó la encuesta, vamos a iniciar la simulación, ¿ok? Entonces vamos a poner el número 7. Como vemos, dice acá, iniciando la simulación. Esperamos un momento a que salga el texto de confirmación de que se inicializó con éxito. Ahora sí, ya dice que se realizó la simulación con éxito, así que vamos a continuar. Bueno, acá seguimos. Entonces, una vez que tenemos la simulación, queremos ver las estadísticas de esta. Entonces, vamos a primero ver las estadísticas de participación. Ponemos la opción 8. Esperamos a que cargue. Como vemos, acá nos dice que la participación fue de 1.821.676 y la abstinencia de 1.807.468. Entonces, acá viene la parte donde obtenemos la información por zona demográfica, digamos. Entonces, tenemos en la provincia de San José, se obtuvo los siguientes índices de participación. Participó esta cantidad, no participó esta cantidad. Continuamos. En el cantón de León Cortés Castro tenemos esta participación y esta cantidad de personas que no participaron. Entonces, como vemos, acá tenemos el cantón de León Cortés Castro. Y ahora continuamos con todos los distritos de este lugar. Ahora vamos con el cantón de Pérez Celedón y seguimos así todos los distritos. Y así continuamos hasta que terminamos con la provincia de San José. Entonces vamos a esperar un momento. Vamos a saltar todos estos datos. Y ahora aquí vemos, ya terminamos con San José y vamos a continuar con Alajuela, que se va a repetir exactamente el mismo caso. Nada más que se va a comenzar a listar provincia por provincia, así que esto lo vamos a poner en cámara rápida para que vean que sí funciona, pero para no gastar mucho tiempo. Ya vemos que una vez se termina con todas las partes geográficas, por así decirlo, tenemos también los índices de participación según el sexo. Entonces vemos acá que el sexo masculino tenemos que participó esta cantidad, no participó esta cantidad, y el femenino esta cantidad participó y ya están. Luego tenemos también las estadísticas por edades. Acá vemos que en un rango de edad de 18 a 27 participaron tantos, de 28 a 37 tantos, y ahí vemos los rangos de edad. Y acá ya termina todos los índices de participación. También vemos que con la función 9 podemos ver las estadísticas de la pregunta. Entonces vemos que acá tenemos las preguntas que fueron precargadas. Entonces la pregunta 1, bueno, por ejemplo acá tenemos la pregunta 2, ¿se estudia en la actualidad? La respuesta no, tiene un puntaje de 3. La participación, la cantidad de personas que participaron en esta pregunta perdón, que votaron por tanto, fue de esto. Entonces, si multiplicamos esto por el puntaje, este es el puntaje total de esta opción. También tenemos de la respuesta sí y tenemos de la respuesta no respondo. Y así con todas las preguntas. Entonces, vemos que tenemos como cierto puntaje por cada respuesta de cada pregunta.
Finalmente, podemos ver que tenemos reiniciar simulación. Se borran todos los datos. Entonces dice acá que borran todos los datos para realizar una nueva simulación. Esperamos un momento. Ok, ya se borraron los datos. Y ahora vemos que si, por ejemplo, tenemos ver estadísticas de las preguntas, tenemos participación de cero, puesto que se reinició la simulación. Y ya, para finalizar, tenemos la opción de salir, que bueno, es salir del simulador. Entonces, esto sería básicamente cómo funciona el programa de manera muy rápida. Vemos acá que se libera la memoria, es muy importante. Entonces, ahora vamos a continuar con el funcionamiento, cómo fue que se ejecutó esto a nivel técnico. Ahora, para comenzar con las funciones, vamos a comenzar con la función agregar distelec, la cual tiene una arquitectura diferente a la que hemos visto en clase, ya que la lectura de este archivo no se daba de la manera convencional, digamos, no hay un orden en específico. Así que se optó por separarlo según las comas. Entonces, por cada línea se lee el codelec, coma, entonces se parte el codelec. Seguimos con el siguiente texto, la provincia, coma, se parte. Y así sucesivamente hasta obtener todos los datos según el codelec. La función inicializar simulación cumple un gran papel en este programa, ya que gracias a esta, a partir de la lista del padrón electoral, se crea otra lista con los resultados de cada participante. En esta se guardan ciertos datos importantes como son la cédula y el codelec, además de otros datos relevantes, ya que gracias a valores randoms se puede determinar si una persona participó o se abstuvo de hacerlo. Además de que como no se tiene valores de sexo y edad en el padrón electoral, se utiliza estas mismas funciones para asignar valores random de sexo y edad, los cuales se van almacenando en los nodos pertinentes. También, si la persona llegó a participar, esta se guarda en un arreglo las respuestas que haya tenido a cada pregunta que se haya formulado. Otras funciones importantes para ver con todas las preguntas es la participación. Técnicamente, la función de participación se encarga de, con un puntero, apuntar a todas las listas que han guardado los resultados de las votaciones. Entonces, técnicamente, mediante dos contadores, se van contando a las personas que participaron y a las personas que no votaron. Y luego dice que la participación fue de tanto y la abstinencia fue de tanto. También tenemos la participación por Codelec. Esta función se encarga de asignar a los ciudadanos sus ubicaciones según el archivo de Distelec. Entonces, básicamente, mientras las personas hayan votado, se les asigna su provincia, su cantón, distrito, etcétera. Y bueno, técnicamente esta función es algo difícil de leer, por lo que se optó por funciones matemáticas que se encuentran en matrices. Entonces, básicamente, un puntero participó, va asignando en las provincias, los cantones y los distritos, gracias a una matriz, los datos que se han obtenido del archivo de Distelec. Para las estadísticas de las preguntas se creó el recuento por pregunta, que esta aprovecha dos listas enlazadas, una con los datos de la simulación y otra con la encuesta. Primeramente se busca la posición en la lista enlazada de una pregunta en específico, para después comenzar a recorrer toda la lista enlazada de la simulación, en la cual se va a buscar en la posición específica la respuesta otorgada por la persona. Y luego en un arreglo, o sea, en la misma posición, se va a guardar cuánta gente votó esa pregunta. Al finalizar ese ciclo while, se hace un if que solo funciona si verdaderamente hay una encuesta hecha. Una vez verificado eso, imprime la pregunta deseada
cuánta gente votó por esa pregunta y el puntaje que ésta obtuvo. Utilizando la lógica anterior, se crearían las funciones sexualidad, en las cuales se utilizaría un ciclo while para recorrer todos los resultados de la simulación, en los cuales se verificaría un dato en específico y si se cumpliera ciertas condiciones, se sumaría o aumentaría un contador de una posición específico de un arreglo de tipo int para al final imprimir los resultados obtenidos utilizando este método. Luego tenemos a la función de agregar respuesta, la cual básicamente prepara los nodos donde se va a guardar una pregunta con las respuestas y sus puntajes. Para esto es necesario que se entregue la lista donde se guardan estas respuestas, la cual va a tener dos condiciones. Una por si la lista está vacía, inicializarla, y otra por si la lista está llena, llegar al final de la lista y mediante un auxiliar agregar el nodo y asignar las diferentes variables. También tenemos la función de contar, la cual sirve básicamente para saber cuántos nodos de respuesta existen en una lista enlazada del mismo tipo. Esta función se utiliza para saber si se cumple con el mínimo de preguntas necesarias para iniciar la encuesta. La función buscar respuesta fue creada para encontrar un nodo en la lista enlazada de preguntas que se van a utilizar para la encuesta, la cual utiliza un puntero auxiliar para recorrer toda la lista de preguntas y una variable bool para detener el ciclo while cuando se haya encontrado el nodo específico que se está buscando. Una vez encontrado, se va a retornar dicho nodo. Si no se encontrase, se retornaría un nodo o una posición tipo null. Esto es aprovechado para el caso de editar pregunta. La función crear tiene la labor de crear nuevos nodos que contengan nuevas preguntas y respuestas. Esta funciona mediante un puntero temporal en el cual se le asignará la función agregar respuesta, que le asignará la ubicación del nuevo nodo creado, para después pedir los datos al usuario, en el cual estos digitarán la información deseada y se guardará en los datos del nodo. Luego, la función editar tiene el objetivo de modificar las preguntas y respuestas que tengan un nodo, es decir, puede llegar a modificar cuál es la pregunta, cuáles son sus tres respuestas y también puede modificar el valor de las respuestas. Esta funciona mediante un llamado a la función de buscar respuesta y se utiliza la lógica de editar una pregunta. Luego tenemos la función de listar una encuesta, la cual se utiliza un puntero auxiliar que recorre la lista enlazada con las encuestas y se van imprimiendo los datos que contiene cada nodo. La función asignar preguntas fue creada para el caso en el que solo se tengan 5 elementos en la lista enlazada de preguntas y respuestas. Esta agarra las 5 preguntas y respuestas y inicializa la encuesta deseada. Esta función utiliza dos punteros auxiliares, uno para la lista de respuestas y preguntas y otro para la encuesta, en la cual se va a utilizar un ciclo while en el cual se va a insertar la información de las 5 preguntas y sus respectivas respuestas y puntajes a cada nodo de tipo encuesta. La función borrar encuesta tiene la labor de eliminar todos los nodos de este tipo al final de la ejecución. Esta utiliza un puntero tipo auxiliar y un ciclo while en el cual se adelanta la cabeza de la lista enlazada al siguiente nodo y se elimina a donde apunta auxiliar, para posteriormente decirle a auxiliar que apunte a la misma dirección donde está la cabeza. Y así el ciclo termina hasta que auxiliar apunte a nulo. Ahora, la función de escoger respuesta tiene el objetivo de que cuando hay más de 5 preguntas, el usuario pueda escoger cuáles de dichas preguntas quiere utilizar para la encuesta. Es decir, si tenemos 10 preguntas, no vamos a elegir las primeras 5, sino que el usuario puede ver cuáles son las preguntas que se quieren elegir para la encuesta. ¿Cómo se utiliza eso? Pues bueno, se utiliza mediante un llamado a buscar respuesta y luego se utiliza el mismo procedimiento que vimos en asignar preguntas. Y ahora, finalmente, tenemos la función de borrar una respuesta, la cual básicamente va a eliminar el nodo con sus respectivas preguntas y respuestas.
Pues bueno, para esto se va a utilizar un auxiliar que recorre la lista. Y mediante una serie de ifs se buscan ciertos casos. Por ejemplo, tenemos que si el nodo que se desea eliminar es el primer elemento de la lista, se coloca el puntero en el auxiliar en la cabeza del nodo siguiente y antes de eliminarlo guarda la clave del nodo para reordenar las claves de los nodos. Luego tenemos que si la primera es, bueno, tenemos dos condiciones. Y si la primera es que el nodo sea, es que se desea eliminar es el último de la lista, se coloca el puntero del nodo anterior apuntando a null y se elimina el nodo que quedó desvinculado. Y luego, si el nodo quedara en medio de la lista, este se le asignaría al puntero del nodo anterior al deseado la dirección del próximo nodo, para posteriormente eliminar al nodo elegido. Bueno, eso sería toda la parte técnica y el manual de instalación de este proyecto. Muchas gracias por su atención. Y bueno, ya para finalizar, queremos decir que esto es un breve resumen de todas las funciones. Para eso está el manual de usuario y el manual, bueno, el manual de usuario y el manual técnico, donde se profundizan más en la lógica de estas funciones. Muchas gracias.